Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del océano y descubrir 15 cosas terroríficas encontradas en el Titanic, el legendario barco que se hundió en 1912 tras chocar contra un iceberg. Estos artefactos revelan las trágicas historias de los pasajeros y la tripulación que perecieron en el desastre, así como algunos espeluznantes secretos que han permanecido ocultos durante más de un siglo. ¿Está preparado para asombrarse? Entonces, comencemos. La pulsera de Amy. El primer objeto de nuestra lista es una hermosa pulsera que perteneció a una mujer llamada Amy. Esta pulsera tiene una banda de oro rosa de 15 quilates con incrustaciones de plata y el nombre Amy incrustado con diamantes. Se encontró en una bolsa de cuero que pudo haber quedado en manos del sobrecargo, entre cuyas funciones estaba la de custodiar los objetos de valor de los pasajeros. La identidad de Amy sigue siendo un misterio, ya que no había pasajeros ni miembros de la tripulación con ese nombre a bordo del Titanic. Algunos especulan que Amy era un apodo o un seudónimo de alguien que quería mantener su identidad en secreto. Tal vez tuviera una aventura o huyera de alguien. Sea como fuere, su brazalete es un recuerdo inquietante de las vidas que se perdieron en el hundimiento. El último menú del almuerzo. El siguiente elemento de nuestra lista es un menú que muestra lo que se sirvió para comer en el Titanic el 15 de abril de 1912, el día de la colisión. El menú fue salvado por un pasajero de primera clase llamado Abraham Lincoln Salomon, que escapó en el bote salvavidas. Este ofrece una visión del lujoso estilo de vida de los pasajeros ricos, que tenían una gran variedad de platos para elegir, como chuletas de cordero a la parrilla, corned beef y repollo, pollo a la Maryland y merengue de manzana. El menú también muestra que había mucho queso a bordo, lo que contradice el mito popular de que había escasez de queso en el Titanic. Se vendió en una subasta en 2015 por $88,000. Los frascos de perfume. El tercer objeto de nuestra lista es una colección de frascos de perfume que pertenecieron a un vendedor llamado Adolphe Saalfeld. Saalfeld era un ciudadano británico nacido en Alemania que viajaba en el Titanic a Nueva York para vender sus fragancias. Había metido 65 muestras de perfume en su estuche de cuero, que dejó en su camarote cuando subió al bote salvavidas 11. El maletín y su contenido se recuperaron del naufragio en el 2000 y, sorprendentemente, algunos de los frascos aún contenían restos de perfume. Las fragancias se describían como florales, cítricas y especiadas, y algunas eran incluso reconocibles como marcas modernas como Chanel número 5 y Guerlain Shalimar. Los frascos de perfume de Saalfeld son un hallazgo raro y precioso, ya que capturan la esencia de una época pasada. El reloj de bolsillo. El cuarto objeto de nuestra lista es un reloj de bolsillo que perteneció a un mayordomo llamado Sidney Sedunary. Sedunary tenía 25 años, estaba casado y tenía un hijo cuando trabajó en el Titanic. Se encargaba de atender a los pasajeros de tercera clase, en su mayoría inmigrantes y refugiados que buscaban una vida mejor en América. El reloj de bolsillo de Sedunary se encontró sobre su cuerpo cuando fue recuperado del mar. El reloj se había parado a la 1:50 de la madrugada, más o menos la hora en que el Titanic se partió en dos y se hundió. El reloj también tenía grabadas las iniciales de Sedunary, así como una inscripción de su esposa que decía «Para Sid, con amor de Florrie». El reloj de Sedunary es un símbolo desgarrador del amor y la pérdida que sufrieron muchas familias a causa del Titanic. El zapato de cuero. El quinto objeto de nuestra lista es un zapato de cuero que perteneció a una víctima desconocida del Titanic. El zapato fue encontrado cerca de la proa del barco, donde muchos cuerpos quedaron atrapados por los escombros y nunca fueron recuperados. El zapato es uno de los muchos objetos personales que yacen en el fondo del mar alrededor del Titanic, creando una escena fantasmagórica que recuerda a un cementerio. El zapato es también un recordatorio de lo frágil que es la vida humana en comparación con la naturaleza. Con el tiempo, la mayor parte de los materiales orgánicos del Titanic se han descompuesto o han sido consumidos por la vida marina, dejando solo objetos de metal y cuero. El zapato es un testimonio del poder y la persistencia de la naturaleza, que ha reclamado el Titanic como propio. El silbato del Titanic, que perteneció a Robert Hichens. Hichens era el intendente que estaba al timón cuando el Titanic chocó contra el iceberg. También fue uno de los miembros de la tripulación que arrió los botes salvavidas, y estaba asignado al bote salvavidas 6, en el que viajaban algunos de los supervivientes más famosos, como Molly Brown y Helen Churchill Candy. El silbato de Hichens se utilizó para hacer señales a otros botes y barcos en la noche oscura y brumosa. Sin embargo, Hichens también utilizó su silbato para silenciar a las mujeres de su bote salvavidas, que querían volver y rescatar a más personas del agua. Hichens se negó a hacerlo, temiendo que los nadadores desesperados las inundaran. Además,
insultó y amenazó a las mujeres, lo que le granjeó fama de cobarde y villano. El silbato de Higgins es un símbolo del caos y el conflicto que se produjo en los botes salvavidas, así como del valor y la compasión que mostraron algunas personas. Las llaves del Titanic. El séptimo objeto de nuestra lista es un juego de llaves que perteneció a un miembro de la tripulación llamado Samuel Hemming. Hemming era el trimmer de la lámpara en el Titanic, lo que significaba que era responsable de la iluminación y el mantenimiento de las lámparas y linternas en el barco. Tenía un juego de llaves que le daba acceso a varias partes del barco, como la sala de las lámparas, el almacén y la cofa. Hemming sobrevivió al hundimiento trepando a lo alto del camarote de oficiales y saltando al agua. Luego nadó hasta el colapsible B, un bote salvavidas volcado que sostuvo a varios hombres hasta que fueron rescatados. Hemming conservó las llaves durante toda su odisea y más tarde las donó a un museo. Las llaves de Hemming son un símbolo de su dedicación y lealtad a su trabajo, así como de su extraordinaria supervivencia. La tumbona del Titanic. El octavo objeto de nuestra lista es una tumbona que perteneció al Titanic. Las tumbonas eran sillas plegables de madera que se colocaban en las cubiertas de paseo para que los pasajeros pudieran relajarse y disfrutar de las vistas. Algunos supervivientes las utilizaron también como balsas improvisadas, atándolas con cuerdas o cinturones. Uno de estos supervivientes fue Charles Lightoller, segundo oficial del Titanic, que utilizó una tumbona para mantenerse a flote hasta que fue recogido por otro bote salvavidas. La tumbona que vemos aquí fue recuperada por la tripulación del Mackay Bennett, un buque cablero que fue contratado para recuperar cuerpos y restos del Titanic. La silla fue entregada a uno de los miembros de la tripulación como recuerdo y más tarde vendida en una subasta por $150,000. El telegrama del Titanic. Un telegrama enviado desde el Titanic a otro barco llamado Baltic. El telegrama fue escrito por Francis Millet, un famoso pintor estadounidense que viajaba en el Titanic con su amigo el comandante Archibald Booth, ayudante militar del presidente Taft. El telegrama iba dirigido a la esposa y al hijo de Millet, que le esperaban en Nueva York. Decía: "Todo bien hasta ahora. Ha sido una buena travesía. Te quiere Frank". El telegrama fue enviado el 14 de abril de 1912, pocas horas antes de que el Titanic chocara contra el iceberg. Millet y Booth murieron en el hundimiento. Nunca se encontraron sus cuerpos. El telegrama es uno de los últimos mensajes enviados desde el Titanic y muestra lo inconscientes y optimistas que eran la mayoría de los pasajeros sobre su destino. La partitura del Titanic. El 10º artículo de nuestra lista es una partitura que perteneció a uno de los músicos que tocaron en el Titanic. Contiene varias canciones populares de la época, como Alexander's Ragtime Band, Let Me Call You Sweetheart y Oh You Beautiful Doll. La partitura se encontró en un estuche de violín que perteneció a Roger Bricout, un violonchelista francés que formaba parte de la banda de 8 miembros que entretenía a los pasajeros a bordo. La banda es famosa por tocar música hasta el final, incluso mientras el barco se hundía. Con su música esperaban calmar y animar a los pasajeros. Algunos supervivientes afirman que les oyeron tocar Nearer My God to Thee como última canción. Bricout y el resto de los miembros de la banda perecieron en el hundimiento. Tampoco se encontraron sus cuerpos. La partitura es un homenaje a su valentía y dedicación a su arte. La muñeca del Titanic. Es una muñeca que perteneció a una niña que viajaba en el Titanic. La muñeca es de porcelana y tiene el pelo rubio y los ojos azules. Llevaba un vestido blanco de encaje y un abrigo azul. La muñeca se encontró en una bolsa de cuero que también contenía ropa y un par de zapatos. En la bolsa figuraba el nombre de Eloise Hughes Smith. Eloise era una niña de 4 años que viajaba con su madre, Lucille, y su padrastro, James Clinch Smith, un acaudalado abogado. Eloise y Lucille sobrevivieron al naufragio, pero James murió. La muñeca de Eloise es un símbolo de la inocencia y la alegría que muchos niños experimentaron en el Titanic, así como del trauma y el dolor que padecieron después. La maleta del Titanic. El 12º artículo de nuestra lista es una maleta que perteneció a un pasajero llamado Howard Irwin. Irwin era un estadounidense de 31 años que viajaba en el Titanic con su amigo Henry Sudhall. Planeaban dar una vuelta al mundo, partiendo de Nueva York y terminando en El Cairo. Sin embargo, Irwin nunca embarcó en el Titanic, ya que decidió quedarse en Irlanda con una mujer que había conocido allí. Dejó atrás su maleta, que contenía su pasaporte, sus billetes, su itinerario y algunos objetos personales, como fotos, cartas y recuerdos. Su maleta se recuperó del naufragio en 1996 y reveló mucho sobre su vida y sus planes. La maleta de Irwin es un símbolo del destino y la fortuna que algunas personas experimentaron gracias al Titanic.
El collar del Titanic, un collar que perteneció a una pasajera llamada Kate Phillips. Phillips era una mujer británica de 19 años que viajaba en el Titanic con su amante, Henry Morley, un hombre casado de 40 años que tenía una confitería. Phillips y Morley huían juntos con la esperanza de empezar una nueva vida en Estados Unidos. Morley le regaló a Phillips un collar con un gran zafiro rodeado de diamantes. El collar era similar al que llevaba Rose en la película Titanic, pero no era el mismo. Phillips y Morley murieron en el hundimiento. Nunca se encontraron sus cuerpos. El collar de Phillips es un símbolo del romance y la pasión que algunas personas vivieron en el Titanic, así como de la tragedia y la traición a las que se enfrentaron. La nota del Titanic. El 14º elemento de nuestra lista es una nota escrita por un pasajero llamado Jeremiah Burke. Burke era un irlandés de 19 años que viajaba en el Titanic con su prima Nora Hegarty. Emigraban a América para reunirse con sus parientes en Boston. Burke escribió una nota el 14 de abril de 1912, justo antes de que el Titanic chocara contra el iceberg. Escribió: "Desde el Titanic, adiós a todos, Burke de Glanmire, Cork". Metió la nota en una botella y la arrojó al mar. La nota fue encontrada un año después por un pescador cerca de Cork, Irlanda. Fue entregada a la familia de Burke, que reconoció su letra. La nota de Burke es uno de los mensajes más conmovedores jamás enviados desde el Titanic, ya que muestra cómo se despidió de sus seres queridos. El corazón del Titanic. El último objeto de nuestra lista es un colgante en forma de corazón que perteneció a una víctima desconocida del Titanic. El colgante es de oro y tiene una inscripción que dice: "A mi querida esposa". También tiene grabadas dos fechas: 14 de septiembre de 1910 y 15 de abril de 1912. Estas fechas indican que el colgante fue un regalo de aniversario del marido a su mujer, que llevaban menos de 2 años casados cuando embarcaron en el Titanic. El colgante se encontró cerca de la popa del barco, donde muchas personas saltaron o cayeron al agua mientras el barco se hundía. La identidad de la pareja sigue siendo desconocida, ya que sus cuerpos nunca fueron recuperados ni identificados. El colgante es uno de los objetos más desgarradores que se han encontrado en el Titanic, ya que demuestra cuánto amor y devoción se tenían unas personas por otras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado conociendo estas 15 cosas terroríficas encontradas en el Titanic. Si es así, por favor, dale a este vídeo un pulgar hacia arriba y suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido increíble. Además, dinos en los comentarios qué objeto te ha parecido más interesante o aterrador. Gracias por ver, Curiosio, y hasta la próxima.